Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy me gustaría que nos enfoquemos en el libro de Génesis, Génesis capítulo 42, versículo 36, que dice de la siguiente manera: Entonces su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Lo voy a leer una vez más. Entonces su padre Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. ¿No le ha pasado a usted que en alguna situación u otra siente que tantas cosas están en su contra, que está pasando por una situación difícil y luego no sale de esa para cuando ya está entrando en otra situación, y luego pasa de esa y luego empieza a suceder otra cosa? Y precisamente hace unos meses que una hermana que en la iglesia que le estaba pasando cosas dificilísimas, que se le enfermaba, que hubieron cosas difíciles que sucedieron en su familia, y era como que estaba todo pasando así una cosa tras otra, y es algo muy difícil, es algo doloroso también que debemos o que podemos pasar en veces. En lo personal, lo he vivido, es algo difícil, pero tenemos que entender que nuestra confianza está en el Señor. Tenemos que entender que estas cosas sí ciertamente en veces vienen por decisiones malas que nosotros hemos tomado, pero otras veces son opresión, son cosas que el enemigo pone en nuestro camino, así como lo hizo con Job, para tratar de desviarnos del camino del Señor, para tratar de hacernos perder nuestra fe, para tratar de hacernos perder nuestra esperanza en el Señor. Y esto es algo que nosotros debemos de resistir. Dice la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, cuando el enemigo empieza a manifestar estas cosas en contra de nosotros, cuando el enemigo empieza a atacarnos y hacer que sucedan cosas tan difíciles en nuestras vidas, tenemos que entender que Él está tratando de eliminar el crecimiento de la iglesia, está tratando de eliminar el crecimiento suyo espiritual, está tratando de hacer el diablo, el enemigo está tratando de hacernos caer, para no tener nosotros, para no nosotros ser una amenaza en su contra. Y eso es lo que queremos platicar el día de hoy. El diablo quiere muchas veces evitar que nosotros sepamos que podemos crecer en el Señor. El enemigo quiere que pensemos o que sintamos que Dios no nos escucha, que aunque estemos pasando nosotros por una situación difícil, que Dios no está con nosotros. Y quiere también hacernos ver que nosotros no tenemos fuerzas para poder hacer nada en contra de Él. Pero al contrario, el Señor, cuando nosotros vemos y estudiamos la palabra del Señor, ciertamente Dios quiere que nosotros crezcamos. Nosotros vemos también que Dios también quiere que nosotros hablemos con Él, que nosotros platiquemos con Él, que nosotros veamos que ciertamente tenemos su favor. Y también que aún en medio de nuestra debilidad, el poder de Dios se perfecciona en esa debilidad que nosotros tenemos. Ahora, para volver al versículo que leímos, aquí Jacob está pasando por una situación difícil. Jacob hay una gran hambruna, hay una sequía sucediendo en la tierra, y Jacob mandó a sus hijos a Egipto para que buscasen ellos alimento, para que compraran ellos el alimento. Y al estar ellos en Egipto, a los hijos de Jacob, se tuvo que quedar uno de ellos atrás, porque
Hubo una situación ahí de que estaban robando, de que no estaban robando, y que el dinero, y habían una situación ahí medio reburujada, ¿verdad? Pero se quedó, el hecho es que se quedó ahí con José, que era el hijo de Jacob, y en este caso era el gobernador de Egipto. Se quedó con Simeón, su hermano, lo dejó preso porque él quería ver a su familia. Jacob quería, José, quería ver a su familia, quería estar cerca de ellos, y también quería ver a su hermano menor, que es Benjamín, que él no sabía, apenas había enterado que tenía un hermano. Y aquí es cuando Jacob dice estas palabras, repite estas palabras y dice, José no parece, Simeón tampoco, y ahora me quieren quitar a Benjamín. Ahora, hay una profundidad en estos versículos, en estas palabras que Jacob repitió, que debemos de tomar en cuenta. Jacob, primero que nada, el nombre de Jacob es usurpador, algo que estoy seguro que muchos de nosotros sabemos, hemos estudiado, que el nombre de Jacob significa usurpador. Su nombre es el que suplanta, su nombre quiere decir una persona que falsifica, una persona que altera el sentido de las cosas de como estaban antes, una persona que es tramposa, básicamente, es lo que significa el nombre de Jacob. Y en este entonces los nombres tenían un gran énfasis, tenían un gran impacto en cómo se desarrollarían las personas, en cómo la gente se presentaba, en cómo se pensaba de la gente. Esto era algo muy importante, de cuáles son los nombres de las personas. Y para empezar, su nombre es la primera cosa que él tenía en contra de él. Y en el transcurso de su vida, Jacob vivió una vida muy, muy difícil. Jacob tuvo que pasar por cosas muy difíciles. Y en este caso, cuando nosotros vemos cosas que él estaba viviendo, dice la Biblia que cuando su madre estaba embarazada con él no había ni nacido aún, y estaba él peleándose dentro del vientre de su madre con su hermano gemelo. ¿No le ha pasado a usted que cuando llega a algún lugar o está a punto de iniciar algo y empiezan ahí las dificultades, empiezan los problemas, y uno piensa, no, pues es que ni he hecho nada, no he iniciado con esta labor, no he iniciado con este estudio, no he iniciado con este trabajo, no he iniciado con este ministerio, no he iniciado con cualquier proyecto que uno tiene en mente y en su corazón, y ya empiezan los problemas? Es algo tan difícil, y la realidad es que le decían a su madre, es que tú tienes dos naciones peleando dentro de ti, y eso vemos nosotros el impacto más adelante en la historia, y lo hemos visto hasta el día de hoy, que los judíos están en constante guerra con musulmanes, con árabes y todo esto, y eso es algo porque pues así está escrito, que ellos iban a pelear y que así va a ser, y esto es algo que nosotros vemos hasta el día de hoy. Y Jacob tuvo que lidiar con ello aún desde antes de nacer. Ahora, si usted se siente en una situación así, podemos nosotros confiar que el Señor siempre está con nosotros. Y si usted está a punto de iniciar o está a punto de iniciar un ministerio, de iniciar un trabajo, de iniciar lo que sea, y hay oposición, tenemos que nosotros confiar en el Señor, resistir al diablo. Dice la Biblia, tenemos nosotros que poner toda nuestra confianza en el Señor, y Él hará. Así lo dice la palabra del Señor, porque Él está con nosotros y nunca nos ha dejado y nunca nos va a desamparar. Cuando nosotros vemos la historia de Jacob, es algo tan difícil, porque Esaú, ya cuando
cuando nacieron y Jacob ahí pues le hace unas trampas, le hace unas tranzas, por así decirlo, su hermano Esaú lo quería matar. Su hermano Esaú lo quería matar por haber básicamente robado la bendición que le pertenecía a su hermano Esaú. Por haber robado la bendición de su hermano Esaú lo quería matar y él huyó a casa de su tío Labán. ¿No te ha pasado? Y esto le digo a mí en lo personal me ha pasado, que estamos nosotros tratando de hacer las cosas del Señor y luego tomamos una mala decisión, o tal vez no estamos en los caminos del Señor y tomamos nosotros malas decisiones. Tenemos que saber que ciertamente las consecuencias de lo que nosotros hagamos nos van a perseguir, que las consecuencias de lo que nosotros hagamos, de las cosas que nosotros compartamos, hablamos, esas consecuencias nos van a seguir. Y por esa razón, Esaú quería matar a Jacob. Jacob, para entrar más en detalle, Jacob nació segundo, era el segundo, eran gemelos, pero Esaú nació primero, y por costumbre, por como estaba la cultura en ese momento, la bendición del padre, la herencia le pertenecía a Esaú. Y ya cuando estaba viejo Isaac, le pidió a Esaú que le hiciese un gasado, que fuese a cazar y que le trajese un guisado para que él pudiese comer. Ahora Isaac estaba volviéndose ciego, ya estaba muy viejo, y estaba la situación, entre comillas, en situaciones óptimas o circunstancias óptimas para que Jacob pudiese obrar, para poder él ganar la bendición de parte de su padre. Y lo que hizo Jacob es que mientras se fue Esaú a cazar, la madre de Jacob y él mataron ahí un animal, hicieron un guisado, y de las mismas pieles del animal lo pusieron a Jacob en sus brazos para que se pudiese sentir lo peludo que estaba Esaú, y él básicamente usurpó el lugar de su hermano, se hizo pasar como su hermano delante de su padre, y Jacob llevó este guisado a su padre, se lo dio, y cuando comió Isaac, él dijo, no, pues yo escucho la voz de Jacob, pero yo siento a Esaú, el olfato, yo lo siento que es de Esaú. Y ahí Isaac le dio la bendición a Jacob. Y esto es algo que acarrea muchas consecuencias. Y yo pregunto a usted, cosas que usted ha hecho, cosas que usted ha hablado, ¿no le han traído consecuencias? A todos nos traen consecuencias, y si no han traído en algún momento dado u otro, van a estar. Y a lo que quiero llegar es que las cosas que nosotros hagamos tenemos que tener mucho cuidado, tener en mente cómo afectan a las personas, cómo nos afectan a nosotros, y cómo afectan a las personas que están en nuestro entorno, porque cualquier cosa que nosotros hagamos no solamente nos va a afectar a nosotros, sino que va a afectar a las personas a nuestro alrededor. Así que Esaú quería matar a su hermano. Y cuando nosotros vemos que él quería matar a su hermano, Jacob huyó de la casa de sus padres. Jacob se fue a la casa de su tío Labán. Labán, otra persona que era bien tramposa, otra persona que era persona pues no de buenos modales, por así decirlo, y se fue, y Jacob empezó a trabajar, empezó a hacer su labor diario, pero miró a una mujer que le gustaba muchísimo, que se llamaba Raquel. Y él habló con Labán y le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar para que tú me des a tu hija como esposa. Labán aceptó, y Jacob trabajó 7 años para poder
contraer matrimonio con esta mujer. Ahora, imagínense 7 años trabajar arduamente todos los días, todo el día, para obtener lo que uno se propone. Esto es algo de Jacob que yo lo veo admirable. Algo que veo que él tuvo persistencia, que él estuvo dispuesto a trabajar duro para obtener lo que él quería. Pero al fin de cuentas, cuando se casó, terminó siendo que él no estaba casado con la mujer que él quería, la mujer que él amaba, Raquel, sino que Labán lo casó con su hija Lea, la hija mayor. Y Jacob al ir y quejarse con su suegro, Labán le dijo, no, pues es que no es bueno que se case la hija menor antes que la mayor. Y pues ahí se dieron de palabras y Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para poder él casarse con la mujer que él quería, que en este caso era Raquel. ¿No le ha pasado a usted que trabaja arduamente, que se desvela, que madruga, que hace tantas cosas, se desgasta físicamente para poder cumplir una meta que tiene en su vida, para poder cumplir algún propósito, ya sea algo que uno solo se propone o algo que Dios pone en nuestras vidas y que podamos trabajar para que podamos nosotros salir adelante? Y cuando empezamos a trabajar no vemos el fruto de nuestro trabajo, o vemos que se oponen tantas cosas, o también que no salen las cosas como nosotros pensamos que iban a salir. Esto fue lo que sucedió aquí con Jacob. Jacob trabajando, haciendo, esmerándose, afanándose, y para el fin de cuentas no recibir lo que él había querido, lo que él había propuesto en su corazón. Y vemos nosotros aquí que es algo muy difícil, y Jacob en este caso está diciendo, no, pues todas estas cosas están en contra de mí. Al fin de cuentas, después del tiempo determinado, que eran 14 años, ya después pudo tener él a la mujer que él quería, pero no después de haber sido traicionado, después de haber sido engañado. Vemos también que al pasar todas estas cosas, él y sus hijos empezaron a habitar en la tierra, y lo que pasa siguiente es algo bien difícil, bien feo, que sucedió con su hija Dina. A ella la deshonraron, y fue algo que enojó muchísimo a los hermanos de ella, a los hijos de Jacob, y aquí vemos nosotros que sí, deshonraron a la hija de Jacob, y fue algo difícil para ellos. Y vemos nosotros que cuando estamos viviendo, nosotros tratando de hacer cosas para el Señor, intentando nosotros movilizarnos, en veces vienen situaciones en las cuales nuestros seres queridos son afectados. Y yo he visto, por ejemplo, una hermana que ella está echándole ganas, trabajando, está con toda la intención de servir al Señor, con toda la intención de crecer y ser de bendición, de edificación para ella misma, para su familia, para su iglesia. Y de repente que muere un miembro familiar, y de repente que después se lastima otro, y luego que se enferma otro. Esto es algo que hemos visto recientemente que sucede, y que puede suceder, que puede que sucedan cosas con nuestros seres queridos. Pero en este caso queremos enfocarnos en que Dios también, aunque sucedan estas cosas, Dios nos fortalece, que Dios puede hacer que todas las cosas obren para bien. Dios puede hacer que las cosas cambien. Dios puede hacer que las cosas sean hechas mejor. Solamente tenemos que confiar en Él, de que Él va a hacer algo sobrenatural, de que Él va a obrar de una manera poderosa, y tenemos que mantener la fe, los ojos puestos en Jesucristo, porque si nosotros quitamos los ojos, la mirada de Jesucristo, entonces empezamos como Pedro. Vemos en la Biblia, en los evangelios, que Pedro empieza a hundirse cuando él empieza a ver las situaciones
cuando él empieza a ver el mar a su alrededor que está golpeando el viento, él empieza a ver todas estas cosas en vez de ver a Jesucristo. Y cuando él empieza a ver estas cosas, empieza a hundir, y Jesucristo tiene que extender su mano para salvarlo. Y Dios a nosotros puede hacer lo mismo. Nomás tenemos que mantener nuestra mirada fija en Él y no dudar del poder de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Jeremías 32:27: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y la respuesta es que no hay nada que sea difícil para el Señor. No hay nada que sea difícil para el Creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. He aquí que no hay nada que sea difícil, no hay nada que sea imposible para el Señor. Pero vienen estas situaciones para probar, vienen estas situaciones para pasarnos por fuego, porque la Biblia dice también: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y estas cosas, los tropiezos, también dice la Biblia que es imposible que no vengan. Ahora, cuando suceden estas cosas, vemos también que otra cosa fea sucede, que los hijos de Jacob, ellos no quieren aceptar que hayan deshonrado a su hermana, y lo que hacen es que ellos van y le hacen una trampa a las personas ahí de la tierra, al príncipe en este caso, que deshonró a Dina. Y les dicen que ellos tenían que ser parte de ellos, y querían ellos casarse, y les dicen: si quieren ser parte de nosotros, tienen que circuncidarse como los judíos tienen por costumbre. Y ellos lo hacen, y dice la Biblia que al tercer día, cuando está el dolor más fuerte, es cuando ellos, los hijos de Jacob, se metieron y mataron a todos. Imagínense que los hijos de uno, las personas, en este caso los hijos de Jacob, fueron y atacaron a tanta gente. Dice la Biblia que la gente tenía temor de Jacob y de sus hijos. Y pues la verdad es que la venganza es de Dios. Si alguien levanta sus manos en contra de nosotros, tenemos que confiar de que Dios va a trabajar, va a obrar a nuestro favor, y que Él va a cobrar la venganza. La venganza es de Dios. Dice la palabra del Señor que mejor le es a alguien que hace tropezar a uno de sus pequeñitos, mejor le es que se ate una piedra de molino a su cuello y se eche a la mar. Imagínense, eso es algo tan terrible, pero eso sería mejor en comparación de lo que Dios haría con estas personas. Así que nosotros pongámonos en las manos del Señor. Tenemos nosotros que perdonar y aprender a pedir perdón, y también a perdonar en las situaciones. Y eso lo decimos muy fácilmente, como no podemos, puede que digamos: no, pues es que a ti no te pasó, es que tú no tuviste que pasar por eso. Sí, ciertamente no pasé por eso, pero también he pasado por situaciones en que otras situaciones en que ha sido muy difícil perdonar, en que ha sido muy difícil pedir perdón, y lo he hecho. Y la verdad es que cuando nosotros lo hacemos, estamos nosotros dándonos a nosotros mismos un regalo tan hermoso, porque nuestro corazón es librado de tantas cosas tan malas que pueden habitar en él, como el enojo, el resentimiento, la amargura. Todas estas cosas pueden almacenarse en nuestros corazones, y cuando nosotros aprendemos a perdonar y también a pedir perdón, estas cosas salen de nuestro corazón. Así que un corazón limpio, bienaventurado el de corazón limpio, dice la Biblia, porque verá al Señor. Y no solamente tener un corazón limpio para verle cara a cara un día en el cielo, no, sino que verlo en todas las áreas de nuestras vidas, verlo en nuestro ministerio, verlo en nuestro trabajo, verlo en nuestros estudios, verlo cuando estamos caminando por la calle, cuando vamos manejando,
cuando nos estamos moviendo de un lugar a otro. En todas estas situaciones podemos ver nosotros a Dios, podemos ver que Él nos guarda, podemos ver que Él nos protege, podemos ver que Él nos sustenta, que Él provee nuestras necesidades, que Él nos da el alimento de cada día, que Él es el que pone el techo sobre nuestras cabezas, Él es el que nos da nuestra recámara donde poder recostar nuestra cabeza. Todo esto es de parte de Dios. Podemos ver a Dios en todas las áreas de nuestras vidas si tenemos un corazón limpio. Vemos nosotros también que habían promesas en la vida que se le habían dado a Abraham, que se le habían dado a esta familia tan patriarca, por así decirlo. Se le habían dado que no habían sido hechas una realidad todavía. Dios les había dicho que les iba a dar una tierra. Dios les había dicho que iban a ser como la arena del mar, que Dios les había dicho que iban a ser como las estrellas del cielo, y estas promesas no se habían cumplido todavía. Así que estas cosas que se habían levantado en contra de Jacob eran parte del proceso que él tenía que vivir. Me pregunto yo y le pregunto a usted, ¿hay cosas que Dios le ha prometido a usted que no ha visto manifestarse en su vida? Le puedo decir que en mi caso es una realidad. Hay cosas que Dios ha prometido que aún no se han hecho una realidad, y hay un proceso que debemos de nosotros pasar. En este caso Jacob, el proceso que él pasó fue algo dificilísimo. Y el proceso que puede que usted esté pasando en este momento sea difícil también. El punto aquí es que nosotros debemos de confiar en las promesas que el Señor nos ha dado, porque las promesas de Dios son sí y amén, porque si Él las dice, quiere decir que esas se van a cumplir. Si Él ha dado una promesa, quiere decir que Él va a obrar a nuestro favor. Tenemos que nosotros seguir confiando en Él, tenemos nosotros que seguir creyendo de que Él va a hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Así que tengamos paciencia, no perdamos nosotros la esperanza de que Dios va a hacer algo grande, porque Él es un Dios poderoso, y si Él lo ha dicho, Él lo hará. Confiemos de que Él va a cumplir nuestras promesas. Cuando nosotros vemos todas estas cosas que Jacob vivió y está viviendo, es cuando él dice estas palabras, y lo vuelvo a repetir. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Imagínense esta lista de cosas que han sucedido en la vida de Jacob, y ahora encima de que habían pasado tantas cosas tan difíciles, encima de eso no tiene a su hijo José. Ahora le quitaron a su hijo Simeón, y ahora le quieren quitar a su hijo, el primogénito, el segundo hijo que nació de Raquel, que es Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. ¿Se encuentra usted en una situación en la cual está sintiendo, está pensando: contra mí son todas estas cosas? Esta es la gota que estaba derramando el vaso en la vida de Jacob. Se estará derramando el vaso de usted en esta mañana. ¿Qué es lo que está viviendo usted? ¿Qué es lo que se está levantando en contra de usted? El diablo quiere hacernos sentir que no tenemos nosotros más esperanza. El diablo quiere hacernos sentir que nosotros no tenemos más que hacer, que nosotros no tenemos una salida. El diablo quiere hacernos sentir que Dios no está con nosotros. Ahora, cuando nosotros vemos, y esto lo dijimos al principio, al iniciar el programa, que el nombre que se le daba a las personas en ese entonces era algo muy importante, era algo muy especial. Cuando nosotros vemos el nombre, por ejemplo, de Jacob, sí quedamos que era usurpador, pero Jacob aquí no solamente se está quedando sin sus hijos
José, Simeón y Benjamín. Jacob aquí se está quedando, o sentía que se estaba quedando sin José. José, que significa Dios ha borrado mi afrenta, que me añada Jehová o Yahvé otro hijo. Aquí Jacob estaba sintiendo que estaba perdiendo su habilidad de crecer, el crecimiento, que me añada Jehová otro hijo. No tenía a José. Sentía que ya no había crecimiento para él, sentía que ya no había crecimiento espiritual, secular, y esto es algo que el enemigo utiliza en contra de nosotros, y utiliza en contra de las iglesias, utiliza en contra de los ministerios, y quiere que sientan que no hay la habilidad ya más de crecer, que nos vamos a quedar enanos, por así decirlo, en las cosas del Señor, que nos vamos a quedar truncados en el proceso o en los proyectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y al creer estas cosas, si nosotros permitimos que el diablo nos engañe y creemos nosotros estas cosas, entonces vamos a vernos muy muy difícil. Jacob no solamente se estaba quedando sin Jacob, sino que se estaba quedando sin Simeón. Simeón significa Dios ha oído. Básicamente esto es el favor de Dios. Y el diablo, y esto lo quiero dejar muy en claro, el diablo quiere hacernos sentir que Dios no nos escucha, que Dios no está con nosotros, que nosotros no tenemos el favor de Dios en nuestras vidas. Y esto es algo tan esencial en nuestras vidas, que tenemos que saber y confiar que cuando nosotros nos arrodillamos, que cuando nosotros levantamos las manos para comunicarnos con el Señor en nuestra recámara, en el trabajo, en la iglesia, Dios ciertamente nos escucha. Y si el diablo nos hace creer lo opuesto, entonces le estamos cediendo muchísimo terreno al diablo, y esto es algo que no podemos hacer nosotros. Tenemos nosotros que confiar que tenemos el favor de Dios a nuestra disposición, de que Dios ciertamente va a obrar a nuestro favor, de que Dios va a manifestarse de una manera especial en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que los que tenemos al Hijo de Dios, Dios nos escucha. Y aquí Jacob se sentía que Dios no lo escuchaba. No solamente era Simeón, su hijo, que estaba perdiendo, sino que es el simbolismo de que Dios lo estaba escuchando. Simeón, tenemos nosotros que saber que Simeón simbólicamente ciertamente está en nuestras vidas. Y también Jacob no solamente sentía que le faltaba José y Simeón, sino que también sentía que le faltaba su hijo menor, que es Benjamín. Benjamín, su hijo menor, lo que significa es hijo de la diestra, hijo de su diestra, que es un símbolo de fuerza. La diestra es un símbolo de fuerza, un símbolo de virtud. Esto simboliza el poder de Dios en nuestras vidas. Y hermano mío, hermana mía que me escuchas en esta mañana, el poder de Dios nunca está apacible. El poder de Dios nunca está fuera de nuestras vidas. El poder de Dios siempre se está manifestando alrededor de nosotros. El poder de Dios siempre está obrando y trabajando a nuestro favor. El poder de Dios no está apagado. Dios es omnipotente, dice la palabra del Señor, que Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad, Él tiene todo dominio. Cuando Él caminaba sobre la faz de la tierra y estaba en medio de esa tormenta, con una sola palabra Él dijo al viento: calma, enmudece, y se calmó. El viento se enmudeció y hubo una gran bonanza, dice la palabra del Señor. Hubo paz en ese momento, en medio de esa tormenta que se estaba manifestando en la vida de estos discípulos. Dios obró de una manera sobrenatural. Tan grandemente obró el Señor que hasta la misma naturaleza le tiene que obedecer. ¿Cuánto más tendrá el diablo, que es una persona, un ser creado por parte
de Dios originalmente para obrar, para servir al Señor, que se le exaltó, se pensó que era igual o más que Dios. Dios lo tuvo que desechar, lo ha desechado, y así como lo desechó del cielo, también lo desecha Dios de nuestras vidas. Y el diablo quiere hacernos pensar que nosotros no tenemos estos recursos en nuestras vidas, que no tenemos nosotros la habilidad de poder crecer en el Señor. Y créame que nosotros necesitamos crecer en el Señor espiritualmente. Nosotros tenemos que saber que ciertamente tenemos el favor de Dios en nuestras vidas, y que el poder de Dios se está perfeccionando en nuestras vidas a cada día. Pero si el diablo nos hace creer estas cosas que no están en nuestras vidas, entonces nos vamos a quedar estancados, entonces nos vamos a quedar sin la habilidad de crecer, sin la habilidad de llegar a hacer nada en nuestras vidas personales, en nuestras vidas espirituales. Y esto es algo que el diablo quiere susurrar en nuestras vidas, en nuestras mentes. Y algo que me gustaría recalcar es que el diablo es el padre de la mentira. Y esto quiere decir que si el diablo está hablando, no está diciendo la verdad. El diablo está diciendo mentiras. Porque Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha desamparado. Dice la palabra del Señor que el amor de Dios, nada nos podrá separar de Él. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni los demonios, ni los ángeles, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos podrá separar del amor de Dios y todo lo que ese amor conlleva. Nada nos podrá separar de Él. Si el diablo está hablando, estas son mentiras. Y hermano mío, me gustaría decirte en esta mañana que ciertamente Dios está contigo. Y cuando vemos nosotros la realidad de lo que Jacob estaba viviendo en este momento, es que él no había perdido a José. José en sí, él había crecido a ser el hombre más poderoso en Egipto, solamente debajo de Faraón. O sea, la verdad es que aunque Jacob no tenía físicamente con él a José, José seguía vivo, José seguía viviendo, y José estaba en una posición de autoridad y de poder. Así que José sigue siendo presente en la vida de Jacob, al igual que nuestro José, simbólicamente hablando, nuestra habilidad de crecer sigue siendo activa en nuestras vidas. Simeón todavía estaba vivo. Simeón solamente lo tenía a José ahí guardado. Simeón, la habilidad o el favor de Dios seguía estando activo en la vida de Jacob. Así, de la misma manera que está activo en la vida de usted que me escucha, en la vida mía, en la vida de los que estamos aquí en esta cabina, en este edificio, el favor de Dios está activo en nuestras vidas. Y la verdad es que Benjamín allí estaba al lado de Jacob. El poder de Dios allí estaba al lado de Jacob. El poder de Dios está en su vida, está manifestándose en su vida, en la vida mía, y cualquier cosa que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecha. Solamente tenemos que confiar que el Señor está con nosotros, nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado y nunca lo hará. Hermano, si tú estás pasando por una situación difícil, no te dejes engañar por parte del enemigo que Dios no te escucha. No te dejes engañar por parte del enemigo que estás estancado y que nunca vas a poder lograr nada. Y que no te engañe el enemigo y te haga creer que el poder de Dios no está de tu favor. Dios ciertamente siempre está con nosotros y nunca nos va a dejar. Y si tú estás escuchando y no tienes a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador, este es el momento de aceptarlo, porque estas promesas, esta palabra que hemos compartido en esta mañana es para ti también. Si tú te humillas delante del Señor, te arrepientes de todo pecado, y de arrepentimiento quiere decir dejar de hacer las cosas malas, las cosas que ofenden al Señor,
y no volverlas a hacer, arrepentirnos totalmente de esas cosas, apartarnos de ella y aceptar que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre y con esa preciosa sangre que Él derramó, nosotros hemos sido lavados, hemos sido perdonados, hemos sido limpiados y que somos nosotros hechos criaturas nuevas. Este es el momento que tú aceptes al Señor como tu único y suficiente Salvador. Este es el momento de que nos humillemos delante del Señor, como personas que no somos salvas aún, y aceptemos al Señor. Si usted se ha apartado del Señor, este es el momento de que vuelva al Señor. Y si usted está en el Señor y está en una etapa, en un momento en el cual siente que no tiene esperanza, en el cual siente que ya no hay más que hacer, ya no hay nada más que podamos nosotros, que Dios no está en nuestras vidas, esa es una mentira. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra del Señor que ninguna arma forjada en nuestra contra prevalecerá. Este es el poder de Dios. Dios está con nosotros y nunca, nunca nos va a desamparar. Podemos nosotros crecer en el Señor. El favor de Dios está activo en nuestras vidas y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas a cada día. Le invito a que oremos unos momentos, que veamos que hay una esperanza en el Señor, que podemos nosotros ver cosas grandes obrar en nuestras vidas. Dios mío, gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Señor, de compartir tu palabra con todas estas personas que nos escuchan a través de este radio. Dios mío, te pido, Dios, que tú obres de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros, en cada persona que nos escucha, Dios mío, y que esta palabra se quede en sus mentes, que esta palabra se quede en sus corazones, que esta palabra dé, Señor, su fruto en cada una de las vidas de las personas que nos escucha, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, sé tú el que ministra, Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Hemos sembrado la semilla, Espíritu Santo, tú da el crecimiento, tú da, Dios mío, riega, Señor, esta planta, Señor, con esa agua de tu Santo Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos estas cosas. Gracias, Señor. Amén. Amén. De nuevo, les queremos invitar a nuestra iglesia, Centro Evangelístico Cristo es la Respuesta del Ministerio Dios es Amor. Nuestra dirección es el 2114 Sur Sexta Avenida. 2114 Sur Sexta Avenida. Nuestra pastora Sarita Agosto si usted tiene alguna pregunta, puede marcarle. Su número de teléfono es el 520-312-8917. 520-312-8917. Ese es el número de nuestra pastora, que siempre está dispuesta para servir, para trabajar con cada uno de nosotros. Les mandamos un cariñoso saludo a las personas de nuestra iglesia que nos están escuchando, y les esperamos el siguiente sábado con otro programa de Mañanas de Victoria. Y nunca se olvide de que Dios está con nosotros, de que crecemos en Él, de que su favor está en nuestras vidas y que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Que el Señor les bendiga. Estaremos con ustedes en un siguiente programa.